Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante, algo que estamos viviendo hoy en día, y es acerca de la violencia digital y cómo afecta a nuestro mundo real. Todo el tema de la inteligencia artificial, todo el tema de la tecnología, de los dispositivos, cómo están afectando no solo a los chavos, que decíamos si es para chavos, o es a todo el mundo, y que tenemos que saber todos estos riesgos y obviamente cómo tratar de minimizarlos. Y me da muchísimo gusto darte la bienvenida, Irene García, promotora de la crianza digital y prevención de riesgos en línea, con este tema que hay mucha violencia digital. Gracias, Ethel, por la Bienvenida. por la invitación y para hablar de esta información que es vital hoy en día. No sabemos cómo manejarlo. A ver, quienes somos de otras generaciones, no nacimos con esto, con todo el tema de tanta tecnología. Y nos hemos ido adaptando, nos hemos ido acoplando, que en muchas ocasiones sí hemos tenido errores del uso de la tecnología. Vemos cómo generaciones más jóvenes pues también nacieron con ella o cuando nacieron ya estaba entrando, pero ahorita los que ya nacen con la tecnología también tienen un mundo completamente diferente. Yo antes entretenía a mis hijas con jueguitos, ¿no? Por ejemplo, de chiquitas, pero ahorita es entretenerla con un celular. El chupón digital. Ah, sí, chupón digital. Sí, es toma tu chupón digital. Híjole, no sabemos los alcances y los efectos adversos que estamos viendo hoy en día por eso, porque se nos hace muy normal dar la pantalla y estamos haciendo una generación de niños adictos a la dopamina, a la gratificación instantánea, por todos estos algoritmos que vivimos. Tenemos que ser muy conscientes que el algoritmo premia a estos contenidos violentos, lo que genera pues mucho morbo, burlas, violencia. Eso es lo que jala atención. Es más, hasta la palabra del año es rage bait o es anzuelo de enojo. Hay publicaciones donde generan que las personas se enojen y pongan su comentario. Y claro, mientras más comentarios, mientras más compartidos, el hate. Pero a ver, una cosa es de los niños, el chupón digital, que hay que ver cómo lo minimizamos o cómo elegimos o cómo filtramos, ¿no? Entiendo que tal vez a un niñito le pones la típica caricatura o le pones el tiburón no sé, Baby Shark. ¿Ves? Hasta me sé las cancioncitas porque obviamente mis sobrinos las usan. Y otra cosa es el tema que ya estamos viviendo, no solo lo viven los adolescentes, sino también adultos, que sí hay un tema que igual, como dices, el algoritmo ve lo que te gusta ver, o sea, te manda lo que te gusta ver, y hay gente con mucho morbo, todos hemos caído en eso de, ay, ¿qué pasó con este? Ay, no sé, y te vuelve a mandar y te manda y te manda. Sí. Pero también hay un tema que si tú dices algo que a la gente no le gusta, empieza el hate. Así y eso está horrible. Totalmente. Hay gente que, los chavos que no tienen tal vez cómo manejar estas herramientas emocionales, pues acaban en algunas ocasiones perdiendo la vida, suicidándose. Yo sé que suena horrible. Totalmente. ¿Qué es lo que sucede? Vivimos en un mundo digital que premia estos algoritmos violentos y nos estamos, deshumanizando también del dolor, porque estamos perdiendo la empatía y se nos hace muy fácil juzgar a otros, enviar un mensaje violento, ¿no? Y no hay que normalizar esa violencia en línea. Sí. Entonces, yo lo que creo que es que hay que hablar, identificar cuáles son las violencias, que va desde la exclusión digital, que te saquen de un grupo de WhatsApp, eso ya es el primer punto de violencia y obviamente va subiendo. Así como hay un violentómetro real, físico, de violencia física, hay un violentómetro digital y empieza con la exclusión y va subiendo al hostigamiento digital. Este ciberbullying, ciberacoso, donde empiezas tú a atacar a otras personas por medio de mensajes, por medio de comentarios, va subiendo también hasta el acecho. Muchas personas estoquean y empiezan a monitorear tus acciones, a quién sigues,
¿no? Ay. Sí, es complicado. Y muchas veces esto, los chavos, ahí sí me voy a meter, los noviazgos por esto de es muy romántico y me quiere, pero empiezan a checar por qué le diste like a quien sigues, dame tu contraseña. No, bueno, o sea. Y eso ya es violencia. Entonces tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo, cómo nos relacionamos con la tecnología y también qué es lo que tenemos que tener como focos rojos para poner también un límite y cuidarnos. A ver, está la tecnología en nuestro día a día, ya no la podemos quitar. Y yo creo que cada vez va a ir en increchendo, ¿no? La verdad. No sabemos cómo usarla, no sabemos porque, como te digo, generaciones un poco más como la mía, que aprendimos a entretener a nuestros hijos con otras cosas que no sea este chupón digital que dices, pues no vemos tan bien, o sea, es como, ¿por qué le da el celular? No, o lo ves en las mesas de los restaurantes y el bebecito ya está con un teléfono, una pantalla, pues, ¿no? Sí. ¿Cómo usar lo que ya está hoy en nuestra mesa, en nuestro día a día, de forma racional, de forma constructiva, que no afecte a la crianza o que en algunas ocasiones nos ayude, pero saber usarlo? Exacto, yo creo que ese es el punto, la educación digital. Y creo que aunque seamos de otras generaciones, no nativos digitales, tenemos que involucrarnos en este entorno digital. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los peligros que hay? Sí. Porque de esa manera podemos cuidar a nuestros hijos y prevenir que caigan en peligros digitales. Hay muchísimos, desde el ciberbullying, el grooming, el sexting, el sharing. ¿Qué es eso? A ver, ahí está. No, a ver, necesito irme a una pausa, Irene García, pero necesitamos que nos digas que hoy la gente se pueda llevar algo para mejorar el uso digital. Me gusta eso que dices, los nativos digitales, o sea, los que nacieron con esta tecnología y que no conocen otra cosa, pero que la usan de forma racional, pensante e inteligente, que eso es lo más, y que estén protegidos. Yo creo que ese sería el tema, ¿no? La seguridad. Totalmente. ¿Y sabes por qué, Ethel? Porque todo lo real, todo lo digital es real. O sea, sí hay consecuencias en la salud emocional y mental. ¡Auch! Ahí se las dejamos. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. De niños, de adolescentes y de mujeres que han terminado con su vida. Por eso. Por esta violencia digital. Entonces, no es algo que podemos tomar a la ligera, Irene. Y yo creo que eso es algo que tenemos que poner en la conversación. Cómo manejar el tema digital, qué debemos de aprender, porque esto llegó para quedarse. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los cuidados? O sea, teníamos los cuidados de siempre de no aceptes de amigos cuando era todo el Face, ¿no? A gente que no conoces, porque tú no sabes si se hizo un perfil falso, si es un adulto y tu hijo tiene 6 años o tu hija y estén ahí creando ese vínculo, ¿no? Totalmente. Creo que tenemos que hablar con nuestros hijos, con los adolescentes, con todo el mundo acerca de la ciudadanía digital, ¿no? O sea, todos somos ciudadanos en este mundo digital y así como hay derechos, también hay obligaciones. Y tenemos derecho a la privacidad, tenemos el derecho a la protección de nuestros datos personales, a la libertad de información y también de expresión, pero que no afecte los derechos de los otros. Demás, entonces tenemos que respetar también a las demás personas en este punto. No podemos compartir datos personales de otras personas. Y eso mucho las mamás lo hacen y es un riesgo que se llama sharenting. Ah, ¿cómo es eso? Cuando tú como mamá compartes fotografías de tus hijos, estás dando muchos datos personales. Pero los compartes normal como o sea... Pues de, ay, mira, aquí estamos en las vacaciones. Hijo, ¿no? Mira qué lindo. Sí, en tu Facebook. Sí. Desgraciadamente, de ahí están sacando las fotografías para hacer estos deepfakes y hacer material de abuso sexual infantil. Ay, no. O sea, ese es el alcance. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que compartimos, con quién lo compartimos. Y lo que decías de datos personales, pues sí, pero desgraciadamente, aunque tú tengas tu perfil privado, si tu amiga, si tu tía, si la abuelita agarra la foto y la comparte en su chat de oración de la iglesia o demás,
Claro. Ya está llegando a más personas. No sabes a cuántas nubes digitales va a llegar esa foto. Entonces, ser consciente de que cuando nosotros subimos una fotografía, un contenido, perdemos el control total de ese contenido. Y así como nos puede ir bien, puede llegar a las manos equivocadas. Así es. A ver, entonces, una de las recomendaciones, que es complicado, porque todo el mundo hacemos eso. O sea, la verdad es que es fácil decirlo, pero ahora llévalo a cabo, ¿no? No compartir nada personal. Sí, hoy en día no tienes el control y no tienes la seguridad de dónde va a llegar. Entonces tenemos que ser muy conscientes qué es lo que compartimos, qué son los datos que nosotros hacemos públicos, y más en los adolescentes, Ethel, yo creo que es importante que las redes sociales, ahorita estamos viendo la prohibición en Australia de menores de 16 años. Me da gusto eso. Ahí te va. Yo creo... No sé, bueno, a mí me da gusto por no por la tecnología que puede ser útil, pero sí porque cuánto están, cuánto pierden. Por el cuidado y por todo el tiempo. Pero tenemos que hablar de consecuencias con los niños, hablar de la huella digital. ¿Por qué? Porque las redes sociales son estas plataformas donde conectan con muchos desconocidos, pero también lo avientan a muchos desconocidos. Sí. Entonces, que se les hace muy chistoso compartir una foto de una fiesta o de una chava, o hicieron el sticker. ¿Cuáles son las repercusiones que pueden tener a largo plazo? Entonces, hablar que de la huella digital, cuando tú subes algo, se queda por siempre en internet. Aunque lo borres. Entonces, en un futuro, esa violencia que tú hiciste de broma se te puede revertir, porque si tú llegas a pedir trabajo o a pedir una beca en una universidad y revisan tu historial y dices, oye, tú cometiste, tú compartiste, tú te burlaste, tú atacaste, nuestra universidad o nuestra empresa no está en las políticas, rechazan. Pero ¿cómo sabemos que puede suceder eso? Porque ahorita lo escuchamos y dices, ay, no, ya hasta cosa te da, ¿no? Sí. ¿Qué pueden revisar o hasta dónde va a llegar? Porque no lo sabemos todavía. Precisamente. Entiendo que, por ejemplo, cuestiones políticas ya no puedes, o sea, hay como cierta, pues ya no hay tanta libertad de expresión. Sí, totalmente. Y es que tenemos que ser conscientes que muchas veces nosotros cuidamos lo que subimos, pero hay millones de personas que están grabando, que están tomando fotografía, y el concierto de Coldplay, donde se hizo viral esta pareja que estaba teniendo un amorío fuera de la oficina, pues se les fue el trabajo, perdieron el trabajo, matrimonio y todo. Entonces, ser conscientes que hay una huella digital activa, que es la que nosotros decidimos que compartimos, y hay otra pasiva, que es todo lo que comparten otras personas acerca de nosotros. Y todas esas nos afectan. Entonces, el que seamos conscientes, Ethel, yo creo que nos da la capacidad de tomar mejores decisiones dentro y fuera de la pantalla. Que si hay violencia, tenemos que conocerla, saberlas identificar y denunciar. Es importante levantar la voz, porque de esa manera nosotros vamos a ir marcando el que sí la pauta, y el que no. Sí. Exactamente. Y también la pauta o sea, la cuestión legal, pues. No, entiendo que hay las plataformas, algunas plataformas digitales que sí, no puedes decir algunas palabras, que te lo censuran, que te pueden bajar el contenido incluso. Eso, de cierta forma, está bien, que luego es un poco extraño, porque dices, es que yo no hice nada. Me pasó una vez que estaba yo compartiendo pues cosas de nutrición, o sea, nada, pero pues me bajaron el contenido sin que me dijeran por qué, ¿no? Pero imagínense nada más también el tema de la inteligencia artificial, que lo decíamos. ¿Cómo hacer que no te puedan poner en un video compartiendo cosas íntimas y que cualquiera lo puede hacer? Bueno, cualquiera que tenga estas habilidades, ¿no? Pero que no se permita, o sea, que digan, eso no se puede compartir. Bueno, hoy en México existe la ley Olimpia y sí es un crimen, es un delito hoy en todo el territorio nacional, todo el país, el que tú compartas sin consentimiento el contenido íntimo de alguien más. Aplica a hombres y mujeres. Contenido íntimo. Así es. Pero ese es real, y si acaso lo hice con inteligencia artificial, ahí te la dejo. También.
Entra dentro de la ley Olimpia. Sí. Ok, voy rapidísimo a una pausa y regreso, no se vaya. Hablando de la violencia digital y cómo afecta a nuestro mundo real. Hay gente que pierde la vida por eso, que pues se suicida, así de duro. Hay gente que de verdad entran en serias depresiones, ¿no? Problemas de salud mental, justo por todo lo que se comparte en este mundo digital o por lo que no se comparte, ¿no? Cuando los excluyen, que también es fundamental. Y a mí me llama la atención, querida Irene, que hay gente que ¿me dio like? No me dio like. Están demasiado pendientes en likes, pensando que realmente esa es su valía. Sí, totalmente. Y es que hoy la moneda de cambio, el valor que muchos adolescentes miden de su persona es el número de likes y el número de seguidores. Entonces tenemos que reforzar muchísimo en casa, Ethel, la autoestima de nuestros hijos, el hablar de estos temas, el decir no todo lo que ves es real, hay mucha inteligencia artificial, es una realidad con filtros. Y no te creas todo lo que ves. Hoy, gracias a estas tecnologías, no sabemos diferenciar muchas veces qué es real de lo que no es. Y lo más importante es que nosotros estemos al lado guiando a nuestros hijos. El que sepan reconocer fuentes confiables, información verdadera, el que sepan con quién se están relacionando, porque tristemente no sabemos quién está detrás de la pantalla. Sí, también como adultos, ¿no? Todo el tema que vemos, que decías, ¡ay, qué hermoso que comparte, ¿no? Unos viajes y una relación de pareja espectacular, y crees que esa es la vida. Pero eso es lo que quiero que tú veas. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Claro, porque no muchas personas comparten lo que es la realidad. La realidad. ¿No? Entonces sí hay diferencias y tenemos que hablar. Yo siempre que llevaba a mis hijos a las películas de terror y yo, esto es una película, esto no es real, esto no. Sí, lo del no tiene colmillos, sí, ¿no? Hoy tenemos que hablar todo lo que aparezca en la pantalla, duda de si es real, verifica lo que nos avienta la inteligencia artificial. Estamos viendo que también tiene datos que no son muy confiables. Entonces, esa es nuestra labor, ser como el lóbulo frontal maduro de nuestros hijos en lo que ellos están terminando de desarrollar su cerebro y identificar lo que es real de lo que no lo es. Pero vivieron, y como dices, son nativos, entonces es complicado. Yo creo que vale la pena asesorarnos cuando sea necesario, porque es un mundo que tal vez algunos no sabemos todo su alcance o cómo manejarlo, pero sí hay riesgos y por supuesto hay consecuencias. Totalmente. Y eso es muy importante. ¿Dónde te encontramos, Irene? En todas las redes sociales me encuentran como irenegarcia.mx. Así, irenegarcia.mx, una experta en crianza digital y prevención de riesgos en línea, que pues vale la pena que nos digan que sí, que no, o sea, no son likes, no es la vida real, pero es algo que debemos de vivir con ella. Y el tema también del bullying digital o lo que decías, ¿no? La ley Olimpia, hay que ser muy claros en todo lo que se está manejando en redes, porque podrían estar nuestros chavos, nuestros hijos metiéndose en problemas muy serios, y hay que hablarlo con ellos. Y obviamente hablar del respeto y de la confidencialidad de lo que se comparte. Así es, yo creo que el punto es cuidarnos dentro y fuera de la pantalla, cuidar nuestra salud mental. Si algo que estás viendo te genera ansiedad, depresión, no te sientes bien, elimínalo, bloquéalo, déjalo de seguir. Y lo mismo, ¿no? O sea, ser muy cuidadosas de lo que lanzamos al mundo digital, porque tiene consecuencias en la vida real. Y muy serias. Querida Irene, muchísimas gracias. Me encanta compartir contigo. Gracias a Tenemos ti, mucho más que compartir, así que Irene García, síganla en las redes. Y les quiero decir que tenemos un nuevo episodio en Ethel Soriano Podcast, donde estamos hablando de paternidad responsable con mi querida Ana María Aristi y Alan Álvarez, que la verdad tienen un tema espectacular. Está en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify. Suscríbanse, es gratuito y ayúdenos a hacer una gran comunidad para que podamos hablar de estos temas y ayudarnos y apoyarnos y todo el mundo aprender juntos. Así que Ethel Soriano Podcast en las plataformas, ayúdenme a suscribirse. A mí me ayuda muchísimo para llegar a más personas. Querida Irene, un placer. Igualmente, gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias, yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.